dijeron, hagámoslo esto de una forma así como religiosa. Entonces aparece uno que se llamaría Yahvé o Jehová, como también se le dice, y diría, yo soy tu Dios. Ok, amén, aleluya. Tomo esa palabra, ¿no? Adán y Eva, está bien. Si tú dices que eres, ¿quién te va a discutir? ¿No es cierto? ¿O qué? Adán y Eva podían decirle, no, tú no eres Dios porque, no sé, siento que no eres. ¿Qué base tenían ellos para decir que no era ese Dios? ¿Entienden? O sea, así empezó el engaño. Y les estoy explicando cómo es que nosotros aparecimos. Y en ningún momento, porque la gente pobrecita, algunas personas que son bastante, no quisiera decir la palabra, brutas, creen que estoy diciendo algo que va en contra de nuestro Padre de amor eterno, de Abba Kadosh, del verdadero Dios. Creen que estoy contraponiéndome a Él. ¿En qué momento? Estoy diciendo a nuestro Padre que está en el mundo de la luz, en el mundo espiritual, nos ama. Mandó a su amado Hijo para rescatarnos de la opresión, del error, de la mentira y salvarnos con esta información. ¿Estoy diciendo algo que no sea verdad? Estoy diciendo que sí, que yo estoy hablando de que Dios nos ama, que Abba Kadosh nos ama. Pero esta otra cosa que les digo, eso no es ir en contra de Abba Kadosh en ningún momento. Estoy diciéndoles que hay seres, que hubo seres en el pasado que siguen existiendo a la fecha y que los vemos por la luna y por el sol, que se les ha filmado. Esos seres nos crearon genéticamente de manera física. Nosotros ya existíamos espiritualmente. Nos crearon físicamente para que aquí seamos sus esclavos. Y ahora somos sus esclavos indomables. Porque seguimos siendo esclavos. Y nos quieren controlar. Y lo hacen. Porque ellos trabajan con el mundo espiritual. También. Y el mundo espiritual del maligno también nos controla. O sea, es un tema físico y espiritual. Ellos son físicos, los Elohim son físicos, y Satanás y su mundo espiritual son seres de maldad que no son físicos, obviamente, y que trabajan de la mano para que nosotros seamos esclavos ciegos, mudos, sordos, y no podamos ni siquiera conocer la verdad, y teniéndola a la mano, negándonos y diciendo no, porque ¿la palabra qué? La palabra de unos infelices clérigos de la antigüedad que la modificaron como les pegó la gana. ¿Por qué creen ustedes que todo lo que está en la Biblia es verdad? ¿Por qué piensan eso? Y también vengo por aquellos que me han conocido y se han dormido. Tengo urgencia de dar alerta. Yo quiero que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Antes de ver este mensaje, no dejes de ponerle me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Además, activa la campana para que recibas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Bienvenidos hermanos, hace unos días atrás estuve compartiendo con ustedes con respecto al vil engaño en el que nos encontramos todos nosotros. Seguimos hablando sobre esto. En esta ocasión les voy a decir algunas cosas que tal vez los van a impactar. Y me refiero a que el Dios del que se habla en la Biblia, el Dios del Antiguo Testamento, es un Dios muy particular, bastante extraño. Es un Dios vengador, es un Dios irascible, es un Dios que se molesta, y cuando se molesta, destruye, y luego se arrepiente, y recapacita y dice, no lo volveré a hacer, como niño malcriado. Eso está en la palabra, en Génesis. Allí encontramos de que Dios destruyó a la humanidad y salvó solamente a Noé y a su familia. Elohim destruyó a la humanidad y solamente Noé y su familia fueron salvos. Pero también dice, nunca más volveré a destruir la tierra, ni a toda bestia que hay, ni a ningún hombre. No lo volveré a hacer. Se arrepintió también de haber liberado al pueblo
hebreo de Egipto. Y le dijo a Moisés, yo te daré un pueblo mejor, más fuerte. No, Señor, le dijo Moisés a Elohim. ¿Qué van a decir los egipcios que los sacaste en medio del desierto para dejarlos morir? No hagas eso. ¿Se dan cuenta? Y entonces lo hace entrar en razón a Elohim, a Dios. Y él dice, bueno, está bien, pero no conocerán la tierra prometida. De todas maneras, él tenía que, ¿no? Vengarse de alguna manera de este pueblo que le sacaba canas verdes a Dios. Cuando digo Dios, y estoy hablando de esta manera bastante irónica, por favor, hermanos, entiendan lo siguiente. No estoy hablando de nuestro Padre de amor eterno, sino de un ser que se le apareció a los hombres de aquella época ignorantes que no sabían ni leer, ni escribir. Y este Dios los engañó, o sea, este ser los engañó haciéndose pasar por Dios, porque Yahshua HaMashiach, Jesucristo, dice, Él vino a darnos luces, dice, Dios, mi Padre, vive en la luz inaccesible, al cual nadie jamás ha visto ni oído. Entonces, si bien es cierto, Yahshua, Jesucristo, bajó una sola vez y murió asesinado por los judíos y los romanos, según la historia, no lo hizo antes, ni lo ha hecho después. Lo hizo una sola vez. ¿Por qué podríamos pensar de que no? Tal vez fue Jesús el que se le apareció ¿a quién? A Abraham y le dijo, te haré padre de naciones. Mira las estrellas, cuéntalas, ¿no las puedes contar? Así de numerosa será tu descendencia. Porque habló cara a cara con Dios. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos a Abraham que habló con Dios cara a cara o le creemos a Jesús, Yahshua, que dijo, a mi Padre nunca lo han visto? Él vive en la luz inaccesible. Él es espíritu. Nunca ha sido físico. Nunca ha sido de cuerpo. Nunca ha sido de carne y hueso. La única razón por la que se hizo carne Jesús fue para enseñarnos la verdad. Para de esa manera salvarnos. Pero después no hemos sabido, ni se podría entender ninguna razón para que Dios se haga carne un ratito y se le presente a Abraham y le diga, y tenga una conversación con él en varias oportunidades. En varias oportunidades se presentó con Abraham. En otro momento en el desierto también se encontró con Abraham, lo fue a visitar y Abraham le dijo, oh, sí, quédate por favor, te voy a dar de comer y de beber, y le dio leche y le preparó panes y mató a un becerro para que puedan todos comer, discúlpame, ¿que Dios come? ¿Dios necesita alimentarse? ¿O lo hizo por no despreciarlo? No, aunque no come, él hizo como que comía, ¿no? Y se lo metía dentro ¿no? Por la boca, por la garganta, y no se sabe a dónde iba la comida que aquel siervo suyo, Abraham, le sirvió. Además, ojo, ese Dios pide siervos. Nosotros no somos siervos de ese Dios, pero ese Dios solicita siervos, solicita esclavos. Nosotros somos hijos y como tales herederos, pero no de ese, sino del verdadero Dios, de Abba Kadosh, del Dios que vive en nosotros. Su espíritu está en nosotros. Pero ese extraño Dios se le presenta a Moisés también. Y en una conversación continua que tenía con Enoc, ustedes saben, Enoc fue hijo de Caín, fíjense, hijo de quién fue. Enoc, un día, a sus 300 años de edad, un día se fue con Dios, se fue arrebatado. Disculpen, ¿cómo es eso? Nosotros leemos la Biblia y no entendemos. Nosotros decimos, bueno, está bien, amén, aleluya. Gloria a Dios, así también quiero ser arrebatado. Discúlpame. Para empezar, la palabra dice, serán arrebatados y serán transformados, ¿no? Su cuerpo en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo diferente, porque ni carne ni sangre pueden ingresar al reino de los cielos. La palabra en ningún momento dice que él fue transformado, simplemente fue arrebatado. Él se fue en carne y sangre al reino de los cielos. De la misma manera sucedió también con Elías. Vino un carro de fuego así dice, y fue también llevado, arrebatado.
en carne y sangre. Y a pesar que la palabra dice, ni carne ni sangre heredarán el reino, porque ni carne ni sangre pueden llegar allí, al reino de mi Padre, dice Yahshua, Jesucristo. Entonces, ¿cómo es posible que sí haya sucedido eso en el pasado? Y que no importó, bueno, no, igual se lo llevaron a Enoc, porque caminó bien ante los ojos de Elohim, de ese Dios, de aquel que se hacía pasar por Dios. Fíjense, es muy fácil para un ser no humano que tenga tecnología avanzada, que se muestre como Dios ante los simples humanos que nosotros somos. O en todo caso, de hace 3.000, 4.000, 5.000 años atrás. Es muy fácil que nos engañen. ¿O qué vamos a decir? No, tú no eres Dios. Tú estás engañando, porque he leído en la palabra de que aunque un ángel se presente trayendo otro evangelio sea anatema. Discúlpame, todavía no se había escrito eso. Los hombres fuimos engañados. Fuimos engañados desde el comienzo. Era muy fácil como robarle un caramelo a un niño. Así de simple y de sencillo fuimos engañados. Pero nosotros no queremos entender, no queremos aceptar, porque va en contra de nuestra comodidad, de nuestro confort religioso, en donde creemos que todo lo sabemos. Hemos estudiado la Biblia, vamos a la iglesia, nos congregamos, disfrutamos de los mensajes, escuchamos la musiquita, las alabanzas, ofrendamos, diezmamos, Dios me bendice, porque yo ofrendo, a mí me bendice mucho, me va muy bien económicamente, tengo mi carrazo, tengo mi casa linda. En el mejor de los casos, claro, hay gente que no puede, que no accede a esas grandes bendiciones. Pero bueno, entonces me va bien. ¿Por qué tengo que escuchar a este inepto decir estas sandeces? No me interesa escuchar esto. Hermanos, yo no gano nada diciendo esto. Digo humanamente, en este mundo, yo no gano nada. ¿Qué puedo conseguir? Tal vez puertas cerradas, tal vez, probablemente, sí, más que seguro. Entonces no gano nada, no es inteligente, ¿no? Decir esto, o estoy tal vez loco. De repente la gente va a decir, este tipo está loco. Pero yo no estoy desquiciado, no desvarío, soy una persona promedio, un profesional en el área en la que me desenvuelvo, y este trabajo lo hago por amor a Abba Kadosh, porque soy su hijo, y porque deseo llegar un día a su presencia y decirle, cumplí, a pesar de todo, cumplí. Me esforcé, entregué el mensaje, les expliqué, intenté que ellos entendieran, y más allá de todo ya lo demás no quedó en mis manos, sino en sus corazones, que tal vez fueron de dura cerviz y que no quisieron comprender la verdad y rechazaron la verdad y siguieron siendo esclavos por cuanto no conocieron la verdad. Esclavos del imperio satánico, del gobierno satánico, del mundo de la oscuridad. De esos son esclavos, aquellos que no quieren escuchar esto que les estoy diciendo, que sale de todo tipo de prédica o de mensaje convencional. No es nada ortodoxo, esto es nuevo. Y reitero, como ustedes podrán observar, todo el tiempo intento que ustedes tengan una relación real, personal, sólida, vívida, libre de cargas con Abba Kadosh, con el verdadero Dios, con nuestro Padre de amor eterno, y no con el falso Dios que se le presentó a Moisés, a Abraham, a Enoc, a Adán y Eva. Adán y Eva conversaban con Dios. Dios caminaba por el jardín, se paseaba. Adán, ¿dónde estás que no te veo? Porque Adán había hecho algo que no estaba bien junto con Eva. Esa también es otra historia. Se los cuento brevemente. Es sencillo. Dios le dijo, Elohim le dijo, miren, Elohim, según unas traducciones, se habla de que Elohim realmente serían los constructores o los arquitectos. No era necesariamente Dios. Eran los constructores o arquitectos. Esos son los Elohim. Entonces se paseaba Dios o Elohim
se paseaba por el jardín y aparentemente ya habían pecado Adán y Eva porque habían comido del árbol, del fruto, del conocimiento que no podían comer. Obviamente no existe ningún árbol que dé conocimiento. Entonces se estaba refiriendo a otra cosa. En ningún momento alguien por comer te vas a hacer inteligente, ¿no es cierto? Ya sea que comas un higo o una manzana o cualquier fruto de ese árbol prohibido, eso no te hace inteligente. ¿Todos concordamos con eso? O en aquel tiempo sí, de repente sí. Se hacían inteligentes las personas cuando comían. No, no era eso. Entonces hay que interpretar, ¿no? Como también tenemos que interpretar cuando decía, por ejemplo, y Adán conoció por tercera vez a su esposa. ¿Qué es eso? ¿Se la volvieron a presentar? No, conocer, hay que interpretar. Conocer es tener relaciones sexuales. Y cuando dice conoció por tercera vez a su esposa es porque tuvo a su hijo Set, ¿no? Adán y Eva tuvieron a sus hijos Abel, Caín y luego Set, ¿no es cierto? Adán pecó con Eva, pero no por comer un fruto, sino por tener relaciones sexuales. Realmente toda esa figura del arbolito, de que come el fruto y que estaba prohibido, al final, realmente, después de mucho análisis, llegamos a la sencilla conclusión de que lo que tuvieron fue sexo. Ustedes dirán, no, pero ese tipo está hablando tonterías, como que tener sexo. Bueno, quedemos claros. Un arbolito no fue. Porque comer el fruto de un árbol no te hace inteligente. No tienes conocimiento. No adquieres conocimiento tras comer un fruto. Por ahí, entonces, ¿quiénes son los tontos? ¿Los que creen eso? Lo dijo a modo de que se interprete. O sea, no... la Biblia en algunos momentos no es clara. Como intento ser yo claro con ustedes. La Biblia no es clara. También habla, por ejemplo, la Biblia de Sarai, la esposa de Abraham, que tenía como 90 años y ya no menstruaba, según la Biblia. Pero ¿cómo lo dice? Que ella ya no tenía... ¿Cómo es la palabra? Explica algo así como que ella no tenía lo de las mujeres, lo que vivían las mujeres, o a eso se refería. O sea, no es clara la Biblia, no habla claramente, pero es simplemente eso. Es cuestión de interpretar, tenemos que interpretar muchas cosas y lo del árbol es para interpretar. Pero ustedes dirán, bueno, este tipo está hablando tonterías, ¿cómo que el árbol va a tener vinculación con el tema sexual? Pues eso fue sexo. Lo que tuvieron Adán y Eva fue sexo y no estaba contemplado de acuerdo a la creación de ese Dios. Pero también esto también es un tema muy complicado porque algunas personas no van a entender esto, pero en un momento se lo explico sobre la creación de ese Dios. No estaba contemplado que tengan hijos, o al menos no por ese momento. No estaba contemplado y desobedecieron y tuvieron relaciones sexuales. ¿Por qué? Si por ejemplo yo digo una grosería, ¿qué es lo que hago inmediatamente? Perdón, ¿no? Si veo algo que no está bien, disculpa, me tapo, ¿no? Automáticamente y sin pensarlo hacen eso, ¿no es cierto? Ok, ¿por qué Adán y por qué Eva, inmediatamente después de pecar, se hicieron unos delantales y se cubrieron sus partes íntimas? ¿Por qué? Porque ahí sabían que algo malo habían hecho. Cuando Elohim, o el Dios de ese Antiguo Testamento, castigaba, siempre lo hacía y hasta enseñó, le dijo a Moisés cómo castigar. Si alguien mata, que muera. Irremisiblemente que muera. Si alguien roba, que se le corte la mano. Si alguien le quita un ojo a una persona en una pelea, que le quiten el ojo también a esa persona. O sea, era ojo por ojo y diente por diente y mano por mano. Así de simple. Así se hacía. O sea, en la zona con tu cuerpo, de la parte con la que con tu cuerpo hayas hecho algo malo, ya sea con tu mano o con tus pies o con alguna otra parte, si con esa parte hiciste mal, entonces con esa parte
eres castigado por ese Dios. ¿Por qué entonces Dios le dijo a la promotora de este pecado, por qué le dijo a Eva, con dolor parirás, aumentaré los dolores de tu preñez? ¿Ah? Un momentito, pero ¿por qué? ¿Por qué la fijación del dolor del tema vaginal? ¿No? ¿Por qué centrarse allí? Porque ahí pecó. ¿Se comprende? ¿Comprendes, Méndez, lo que te digo? Es así. Ese fue el pecado. Pero me metí en este tema que no necesariamente era el tema del que estaba hablando, pero creo conveniente de que es muy interesante. Les reitero, Dios, Elohim, el verdadero Dios no era, sino ese Dios del Antiguo Testamento, ese Dios hablaba cara a cara con ellos. Y viene Yahshua, repito, a decir, nunca lo vieron. A mi Padre nunca lo han visto, Él vive en la luz inaccesible. Es espíritu, reitero. Entonces, ¿cómo es posible esto? Nadie ha visto a Dios jamás. Y ese Dios, como reitero, hablaba con sus creaciones todo el tiempo. Les decía algo que igual va a sonar muy complicado de entender, pero tengo que reiterarles lo siguiente. Nuestro Padre de amor eterno nos dio la vida. Que eso quede bien claro. Nuestro Padre, el Padre de Yahshua HaMashiach, Jesucristo, nos dio la vida. Nosotros existimos por Él. Nosotros existimos por Abba Kadosh. Y la verdad, hay una historia que nosotros deberíamos conocer, pero que se nos ha ocultado. La religión organizada, la religión católica desde el comienzo lo ocultó. Sin embargo, reitero, las tablas sumerias, escritas en un lenguaje cuneiforme que ha sido traducida, nos revela cosas que la historia nos ha ocultado, la historia del hombre nos ha ocultado, pero esto ya ha sido revelado. Nosotros, seres espirituales, fuimos creados por Abba Kadosh, como ya lo he dicho, con todo su amor. Él de sí mismo se entregó, se dio, de sí mismo, ¿cómo les digo? Formó los espíritus, por decirlo de esa manera, que nos hacen vivir a todos nosotros. Y nosotros existimos porque somos espíritu de Él. Nosotros existimos como espíritus que somos Él mismo finalmente. Es difícil entender esto, pero es como que Dios se diera de sí, se diera a sí mismo en pequeñas partes para que cada uno de nosotros pueda existir a razón de Él. Porque todo existe por Él. Tenemos vida a través de Él. Estoy tratando de explicarlo lo mejor que puedo en mi simple humanidad. Entonces siempre hemos existido espiritualmente en una dimensión diferente, en una dimensión distinta al respecto de esta dimensión en la que nos encontramos, que es una dimensión física. Nosotros vivimos en una dimensión física. Ahora, hoy por hoy, estamos viviendo en un cuerpo físico, en una dimensión física. Sin embargo, además, y esta es cosa aparte, en esta dimensión física viven seres espirituales también, de maldad, que nos atacan. Y ellos necesitan un cuerpo para moverse dentro de este mundo físico. Eso ya lo saben, creo, ¿no? Necesitan un cuerpo, por eso se meten en el cuerpo de las personas y habitan en las personas.
Y las personas hacen cosas que no están bien. Van a escuchar por ahí alguna persona que dijo, sí, me volví loco, es que la verdad yo no fui, o sea, yo no soy así. ¿Ok? Porque han sido tomados por estos espíritus que viven en este mundo físico, en cuerpos físicos, porque ellos mismos no tienen cuerpos físicos. Pero nosotros venimos de un mundo espiritual, de una dimensión espiritual, allí donde está Yahshua HaMashiach, allí es el ambiente o ese lugar en donde también habita nuestro Padre de amor eterno, en un mundo, en una dimensión muy distinta a esta. La tierra es una dimensión caída, es una dimensión física. Entonces, no les quiero detallar cómo es que sucede esta mezcolanza, este enredo de situaciones, en donde nosotros, a través de un engaño, porque siempre hemos vivido en base a que nos anden engañando, nos engañaron seres espirituales y nos trajeron a este mundo para que viviéramos acá un corto tiempo. Era nada más una misión corta. Así como fueron engañados la tercera parte de los ángeles. Eso es algo que sí está en la Biblia. Pero esto otro lo sacaron. Esto que les estoy diciendo. Esto que les digo no es un sueño loco mío que se me ocurrió una noche. No. Esto ha sido extraído de las tablas sumerias en donde se habla la historia de la humanidad. Y allí se hace mención de que nosotros fuimos traídos a este mundo de forma espiritual. Fuimos traídos a este mundo de manera espiritual y aquí nos entregaron cuerpos para que cumpliéramos una misión. Es así como es que nosotros llegamos a este mundo para vivir una misión finalmente interminable, porque andamos dando vueltas en este mundo y no podemos todavía salir de aquí. Eso ya lo expliqué. No voy a volver a tocar este tema porque es tener que explicar todo esto que dije con respecto a por qué es que estamos dando vueltas y vueltas en este mundo. Aquellos que siguen este canal saben a qué me refiero. Y no voy a decir la palabra porque es hacer que no comprendan más aquellas personas que están recién viendo este mensaje y enredarlos más. O ponerme a explicar de repente sobre este detallito y extenderme demasiado. Ustedes pueden encontrar mucha información en nuestros videos al respecto de todas las cosas que digo. Simplemente suscríbanse a este canal y vean todo lo que estamos nosotros colocando aquí. Continúo. Nos pusieron en unos cuerpos. ¿Quién nos puso en unos cuerpos? En las antiguas escrituras leemos que fueron los Elohim. Dicen ellos, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nosotros, conforme a nuestra semejanza. Siempre hemos pensado que ha sido Dios. Sin embargo, les estoy demostrando que Adán y Eva conversaban cara a cara con ese Dios. Y viene Yahshua en el Nuevo Testamento a decir, no, disculpen, ¿quién dicen que han visto que Adán y Eva vieron a Dios? No, es mentira. Mi papá vive en el mundo espiritual, es en la luz inaccesible para él y nadie lo ha visto. Y yo que sepa, no he bajado antes, ¿ah? ¿Entienden? O sea, ¿con quiénes conversaron Adán y Eva? Que, dicho sea de paso, Adán y Eva no es solamente un Adán y una Eva. Era una raza de seres humanos, todo un pueblo. Los adamitas. Adamitas. Era toda una civilización. Adán, la traducción del hebreo al español, Adán significa humanidad, para empezar. La traducción es humanidad. Entonces, Dios, según la Biblia, y utilizando esta palabra, dice, y Dios insufló un aliento de vida a la humanidad. Sería así la forma de decirlo, ¿no? Para ser más correcto. O sea, porque pensamos que nada más a uno. No, fue a la humanidad. Creó una humanidad. Creó a partir de los espíritus que nosotros somos, se creó seres físicos. Físicos como ellos lo verán. Todo aquello que es físico es caído. Todo aquello que es físico es caído. Así la tierra es una tierra caída. Esto un día no muy lejano me tocará,
intentaré explicar sobre el tema de la tierra caída. Solo entiéndanme esto. Esto es físico, es caído. Todo lo que es espiritual y que sea bueno, porque hay espiritual maligno, todo lo que sea espiritual y bueno es de Abacadosh, es de Dios, del verdadero Dios, de nuestro Padre de amor eterno. Pero todo lo que es físico, todo eso de hecho, o sea, no hay que analizarlo demasiado. Todo lo que es físico es caído. No viene de Abacadosh. Y como reitero, no voy a entrar a explicar esto porque es un tema muy profundo en el que en algún momento tocaré este complicado análisis, este complicado tema y hablaremos más sobre esto. Pero hasta allí nada más, hoy por hoy. Hasta acá nada más voy a hablar. Entonces, estos Elohim que crearon al hombre y a la mujer, a toda una humanidad, a una raza de seres, estos no son Dios. Son simplemente científicos. Ustedes van a decir, ¿qué está hablando este hombre? Oigan, ¿ustedes creen que nosotros estamos muy avanzadísimos y que nada más a la oveja Dolly, aquellos que son ochenteros, aquellos que saben sobre esta historia, ochentera de los años 80, claro, nada más que los científicos de los 80 crearon un ser como la oveja Dolly? ¿Ustedes creen que las clonaciones, los experimentos genéticos, nada más vienen de nosotros? Esto es un mundo, el mundo de la ciencia, el mundo de la genética, el mundo del manejo del ADN. Esto no es nuestro. Esto lo aprendimos o tal vez lo heredamos de aquellos Elohim, de aquellos seres que están aquí antes que nosotros, mucho antes que nosotros, existen hace mucho tiempo atrás y no sé de dónde vienen. Pero estos seres crearon genéticamente al hombre, más allá de que le insufló aliento de vida y lo hizo de barro y todo eso, es como el árbol y la manzanita y el pecado, más o menos así, ¿no? Nos lo plantearon y nosotros pensamos que porque comió el pecado, porque la serpiente le dio a Eva, a partir de ahí todos somos pecadores. Les he explicado que no fue así. Eso es como para que la gente entienda o no se quiere hablar claramente las cosas o lo quiere manejar de esa forma, no lo sé. Pero les he explicado hace un rato, y no lo voy a reiterar, de que así no fue pues el tema del pecado y la manzana y el árbol prohibido, ¿no? Así también la creación del hombre no fue de esa manera que a través del barro y que sopló un aliento de vida a través de su boca y fue el hombre un alma viviente. Así no fue. Fue un trabajo científico y nos pusieron en esta tierra para que nosotros seamos esclavos de estos Elohim. Las razones es una explicación un poquito larga. Tal vez en otro momento lo aborde, pero nos pusieron aquí para que seamos sus esclavos, su pueblo esclavo, Y ellos no se presentaron como tipos con látigos, ¿no? O no nos pusieron cadenas, no. Dijeron, hagámoslo esto de una forma así como religiosa. Entonces aparece uno que se llamaría Yahvé o Jehová, como también se le dice, y diría, yo soy tu Dios. Ok, amén, aleluya. Tomo esa palabra. ¿No? Adán y Eva, está bien. Si tú dices que eres, ¿quién te va a discutir? ¿No es cierto? ¿O qué? Adán y Eva podían decirle, no, tú no eres Dios porque, no sé, siento que no eres. ¿Qué base tenían ellos para decir que no era ese Dios? ¿Entienden? O sea, así empezó el engaño. Y les estoy explicando cómo es que nosotros aparecimos. Y en ningún momento, porque la gente pobrecita, algunas personas que son bastante, no quisiera decir la palabra, brutas, creen que estoy diciendo algo que va en contra de nuestro Padre de amor eterno, de Abacadosh, del verdadero Dios. Creen que estoy contraponiéndome a Él. ¿En qué momento? Estoy diciendo a nuestro Padre que está en el mundo de la luz, en el mundo espiritual, nos ama. Mandó a su amado Hijo para rescatarnos de la opresión, del error, de la mentira y salvarnos con esta información. Estoy diciendo algo que no sea verdad. Estoy diciendo que sí, que yo estoy hablando de que Dios nos ama, que Abacadosh nos ama.
Pero esta otra cosa que les digo, eso no es ir en contra de Abba Kadosh en ningún momento. Estoy diciéndoles que hay seres, que hubo seres en el pasado que siguen existiendo a la fecha y que los vemos por la luna y por el sol, que se les ha filmado. Esos seres nos crearon genéticamente de manera física. Nosotros ya existíamos espiritualmente. Nos crearon físicamente para que aquí seamos sus esclavos. Y ahora somos sus esclavos indomables. Porque seguimos siendo esclavos. Y nos quieren controlar. Y lo hacen. Porque ellos trabajan con el mundo espiritual. También. Y el mundo espiritual del maligno también nos controla. O sea, es un tema físico y espiritual. Ellos son físicos. Los Elohim son físicos. Y Satanás y su mundo espiritual son seres de maldad que no son físicos, obviamente. Y que trabajan de la mano. Para que nosotros seamos esclavos ciegos, mudos, sordos. Y no podamos ni siquiera conocer la verdad. Y teniéndola a la mano, negándonos y diciendo no, porque ¿la palabra qué? La palabra de unos infelices clérigos de la antigüedad que la modificaron como les pegó la gana. ¿Por qué creen ustedes que todo lo que está en la Biblia es verdad? ¿Por qué piensan eso? Les estoy demostrando con la propia palabra que es mentira. No toda. No. Por eso hay que escudriñar y retener lo bueno. Pero les estoy diciendo que Dios, ese del que se habla, que Adán y Eva conoció, que Moisés conoció, que Abraham conoció, que Enoch lo conoció y además se lo llevó a su casa, a no sé qué lugar del espacio, y que un montón de personas conocieron, ese Dios no puede ser el verdadero Dios. Porque ese Dios se enoja, ese Dios tiene hambre, ese Dios duerme, ese Dios come. No, bueno, ya dije hambre. Ese Dios se enfurece de una manera que destruye y luego se arrepiente. Ese Dios tiene amor, sí, pero también tiene mucho odio. Ese Dios dice, yo maldeciré al que te maldiga y bendeciré al que te bendiga. ¿Qué es eso? No, ¿qué Dios es ese? No, por favor, ese no es Dios, no es el mismo Dios que vino a mostrarnos Yahshua HaMashiach, Jesucristo. Ese no es el mismo Dios. Imposible, no es. Nos han engañado. Desde la misma palabra. Les dije anteriormente en otro video de que la historia nuestra recién la han empezado a escribir desde el siglo XVI. Todo lo que se ha vivido anteriormente, salvo excepciones arqueológicas. Todo lo demás que se ha escrito anteriormente, desde el siglo XVI, sobre lo que pasó en el siglo I, en el siglo X a.C., no sé. Todo lo que se ha escrito en el pasado, a partir del siglo XVI hacia atrás, inventado. Lo inventaron. ¿Para qué? Las razones no las conozco. Pero lo inventaron. ¿Quiénes? Los de siempre. Los religiosos, los únicos que sabían escribir. Porque el pueblo de aquel tiempo era analfabeto. El analfabetismo ha sido hasta el siglo XIX en todo el mundo. Entonces, ¿quiénes sabían escribir? Pues los religiosos. Ni los gobernantes, ¿eh? Los religiosos aprendieron a escribir y a leer. Ellos hicieron la historia. Además, modificaron la Biblia. ¿Qué parte no les queda claro? ¿Por qué no entienden lo que les digo? ¿Por qué no lo ponen en oración ustedes que escuchan a Dios? Si es que lo escuchan. ¿Por qué no lo ponen en oración y tratan de averiguar todo esto? Si lo que les digo es verdad o no. Todo esto es cierto. Entiendan que están siendo engañados en las iglesias actualmente. Porque lo que les enseñan es lo mismo de siempre. Para que estén en el mismo círculo vicioso y no puedan salir de allí. La verdad los hará libres. Solo que la verdad les costará mucho. Les costará puertas cerradas. Les costará que los tilden de falsos profetas tal vez. De falsos hermanos. De cabras escondida o metida entre las ovejas. ¿Ah? Los llamarán apóstatas. Les escupirán. Si saben la verdad y la aplican. Porque es fácil saber la verdad y no decírselo a nadie, así como yo. Que pudiendo saber la verdad podría decir no, pero para mí no.
yo y mi casa seremos salvos. Y ustedes, asunto de ustedes, yo al menos yo sé la verdad. Qué bueno, sé la verdad. No, yo quise compartirla y lo estoy haciendo. Yo sé que en este mundo no espero ninguna gloria. No me van a poner alfombra roja cuando pase por alguna parte. No me van a invitar a ningún lugar a predicar esto, porque esto no es negocio. Porque la iglesia es negocio. Esto no es negocio. Lo que yo predico es va en contra más bien del negocio que ya se instaló hace siglos atrás, que es la iglesia. Les estoy diciendo que escapen de las congregaciones, sí y no. Estoy diciéndoles básicamente de que busquen que reunirse entre gente que tenga este conocimiento, y no sé cuántos podrán tener este conocimiento, entre gente que tenga este conocimiento para que aprendan. Pero más allá de esto, busquen a Abba Kadosh, a Dios, en vuestras intimidades, en sus habitaciones, en las noches, en las madrugadas. Abba los despierta. Entre 3 y 4 de la mañana, 5 de la mañana los despierta. Y ustedes deben de levantarse y empezar a orar. Arrodíllense, aunque sea en su cama, si es que les duelen las rodillas, arrodíllense en su cama y empiecen a orar. Busquen el rostro de Abba Kadosh. Háblenle a Él lo que no pueden hacer, lo que adolecen, de sus tentaciones, de sus debilidades. Háblenle de sus problemas. Pídanle el milagro que necesitan. Solicítenle la bendición que quieren. Háblenle sobre las puertas por las que quieren pasar. Y pídanle aquellas puertas que deben ser cerradas para sus propios beneficios. Busquen a Abba Kadosh en espíritu y en verdad, porque Él se va a complacer de verlos en esa búsqueda. Más allá de religiosidades, oren en silencio. No abran su boca, porque si no otro les va a escuchar. Oren en silencio. Y si quieren hacerle preguntas a Dios para saber cómo proceder, pídanle a Él, a Abba Kadosh, a nuestro dulce Padre de amor eterno. Díganle que se los revele a través de algún sueño que ustedes puedan interpretar. Háganle mínimo 2 preguntas cada noche, en cualquier orden. Háganle 2 preguntas. Y el consejo, no le pregunten nada a Abba Kadosh que sea un problema que están viviendo en ese día. El problema que tienen en ese día, trasládenlo para un día posterior, cualquier día, y allí háganle esa pregunta. La pregunta que le hagan la noche en que oren, que sea las 2 preguntas que le hagan a Abba Kadosh, que sea de algún problema, de alguna inquietud de algunos días atrás. Porque el enemigo es astuto. Sabiendo que ustedes tienen un problema determinado en el día en que lo tienen, y sabiendo que su costumbre de ustedes probablemente sea preguntarle a Dios sobre ese problema en el mismo día que tienen el problema, entonces puede intervenir el maligno para ponerles un sueño de parte de Dios, que no sería sino más bien de parte del maligno, para que ustedes crean que Dios les está respondiendo sus preguntas. Por ello, para evitarse ese problema, y además para asegurarse de que no solamente hay una pregunta, sino que sean 2, para que incluso hasta calculando el diablo, se le va a hacer difícil, calculando qué pregunta pueden hacerle o cuándo podría ser el día en que hagan la pregunta sobre ese tema en particular. Y si llega a calcular el día en que hacen esa pregunta, que les sea incluso difícil, porque ustedes harán 2 preguntas, entonces el diablo no sabrá en qué orden le preguntaron ustedes a Dios, porque ustedes le pueden decir, así como yo, Abba Kadosh, te pido que me respondas estas preguntas. Pregunta número 1, dime sobre tal tema. ¿Lo hago o no lo hago? Pregunta número 2, dime qué le debo de decir a tu pueblo sobre Puerto Rico, sobre Colombia, sobre Estados Unidos, sobre México, no sé. Dime qué quieres que le diga. Esa es mi pregunta 2. Por favor, la número 1 es sobre un tema particular, personal, y la número 2 es sobre esto. En ese orden, por favor, te pido que me respondas, Abba Kadosh, Padre Santo. Así es mi relación con Él. Les invito a que hagan lo mismo. Búsquenlo de corazón. Más allá de rezos aprendidos, hablen de forma natural como quien habla con un papá. Con vuestro papá de carne y hueso, así. Plantéale tus problemas a tu papá eterno, a tu Padre perfecto. Háblale y dile lo que te pasa y Él te responderá.
Quienes se sientan parte de Global House y deseen que lleguemos a más personas en el mundo, apóyenos con su ofrenda, escribiéndonos a este correo o a nuestro inbox. Poderoso eres tú, poderoso eres tú. La Argentina lo reconoce como pastor. Yo vengo por aquellos que no me conocen y también vengo por aquellos que me han conocido y se han dormido. Tengo urgencia de dar alerta. Yo quiero que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad.